José María, el tema de la memoria, ¿sigue siendo algo de consulta habitual? Sí, sí. ¿Y cómo? Es permanente porque A ver. ocurre que la memoria se va perdiendo prácticamente desde siempre. De los 18 o 20 años la memoria va cayendo en forma paulatina. Se cree que más o menos los 64, 65 años son el límite de progresión, diríamos lenta, de la pérdida de memoria. Sí. ¿De acuerdo? De ahí pueden pasar varias cosas. Seguir cayendo como venía. Sí. Lo mejor que puedes pasar es mantenerse en ese nivel a que llegó en esa edad biológica de 64 años. Fíjate qué coincidencia, dicen tercera edad después de esa edad, ¿no? O caer tanto la memoria como hasta llegar a tener una cosa que se llama amnesia nominal, no acordarte ni el nombre de las cosas. Pero mientras solo sea Sí. el problema de memoria puro, y no ataque otras esferas del área del conocimiento, cognitiva, juicio, razonamiento, praxis, se estima de que es un fenómeno normal de la senescencia. De la senescencia, que es el envejecimiento normal de la persona. La dismnesia o la falta de memoria en senectud, que es el envejecimiento patológico, se da asociado la pérdida de memoria con la pérdida de otras cosas. Pero mientras sea la memoria solo, no se puede, diríamos, sobreestimar eso. Pero ¿qué ocurre? Es un mecanismo en cadena, la pérdida de memoria, porque el paciente que no entiende esto y que le cuesta rememorar en forma inmediata, cada vez más con los años, cree que tiene las 7 plagas de Egipto en la cabeza. Entonces, crea mucha inseguridad. Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? El paciente, a ver, en vez de prestar atención, fijar y rememorar, ya está de antemano pensando que no se va a acordar. Y ahí el temor se transforma en el suceso. ¿Qué ocurre? Se termina olvidando. Pero eso ocurre en literatos, en gente que centra su discurso en una palabra, y de esa palabra, si centró su oratoria, su verso, en esa palabra, seguro que no se va a acordar. Yo tengo 2 amigos, una amiga y un amigo, en el cual ya hemos convenido desde hace un tiempo esta parte, que no vale decir, disculpame si me olvido. Es decir, charlamos normalmente, no vale disculpame si me olvido. Y que nos ha llegado a pasar con un compañero también, amigo y compañero de tenis, de el que era 4 del mundo, el que se lesionó, es Murray, 1000 millones de veces. ¿Es normal que no olvidemos? Pero ¿cómo no va a ser normal? Sí. Pero a los 40 no me olvidaba de ahí, te decía la nómina completa de los 100 primeros de la galaxia. Es lo que estamos diciendo. Hay tipos que son memoriosos privilegiados, que es su característica. Hay dicotomías en las potencialidades. Yo siempre en mis pacientes arranco con un test. A ver, dale. Un test que es muy sencillo, que es... Yo cuando estuve en Uruguay fui a un laboratorio de lenguaje dentro del contexto de mi formación neurológica. Yo soy neurocirujano, pero hice primero neurología. Sí. Entonces en ese laboratorio de lenguaje hacían un test que se llamaba test de Benton, me parece que es la praxis constructiva, hacerle una serie de dibujos, hacer una serie de dibujos al paciente, muy sencillo, un triángulo, un cubo, una flor, un rancho, y de acuerdo a cómo lo dibuje, si es grande, si es chico, de acuerdo a si lo pone de la derecha o de la izquierda, de acuerdo a si rectifica el ángulo posterior del rancho o la cara o el frente del rancho. Bueno, uno puede sacar un montón de conclusiones y se encuentra con la sorpresa que un paciente normal que tiene un Alzheimer, por ejemplo, uno le hace hacer esa praxis. ¿Qué praxis significa? Ejecutar elementos, por ejemplo, gráficos, el grafismo. Sí. El paciente hace un closing-in, cierra el dibujo dentro del dibujo. Paciente que aparentemente no tienen nada y hacen el triángulo adentro del triángulo. Es un Alzheimer de acá a la China y esa prueba se implementa. ¿Así tan simple? Así tan simple. Y tan simple es que... ¿Tan simple e inexorable? No inexorable. Eso es la praxis constructiva. Yo creo que es la única parte no veterinaria del examen, que uno logra
establecer una expresión, una proyección de las funciones superiores y evaluarla conscientemente. Es decir, el paciente aparentemente normal, por ejemplo, hace eso, porque es la primera que se altera y la última que se recupera. ¿Me sigue? ¿Me seguís? No, pará. La praxis extra es la primera que se altera. Sí. Si te va a tener un problema de ese tipo, es la primera que se altera. Y si tenés una cosa que es reversible, o que no cumpliría con el criterio de demencia, Sí. es la primera que se recupera. Entonces yo arranco con eso. Sé si el tipo está mal, cuánto mal, y lo sigo con eso, porque si va a recuperar algo y la demencia que tiene no es por un problema metabólico de la célula, como el Alzheimer, el PIC, son demencias, diríamos, que tienen que ver con el metabolismo celular, si tiene una demencia vascular y mejora algo, lo veo en la praxis, en ese estudio. Es muy interesante. No sé si lo hice como es, entendible y agradable. No, sabés que me la va a robar esa para tus alumnos y para tus colegas. Está bueno. No vale eso, ¿eh? Eso es trampa. Si es buena, no que me la canta mala. No. Escúchame, José María. ¿Hay alguna comprobación de que el Alzheimer sea hereditario? ¿O alguna sospecha de que así podría llegar a ser? Hereditario más en el sentido de lo que infunde el estrés de saberse hijo o nieto de un alzheimeriano que de la estadística en sí. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque tanto el Parkinson como el Alzheimer tienen solamente una incidencia de casi despreciable, a 7, 8%. ¿Sí? Ah, me mataste con eso. Casi despreciable, dijiste Sí, vos. casi despreciable. Es decir, que no hay influencia. No, casi no, es muy poco el porcentaje. Entonces se está estudiando una enzima que es la ApoE o la ApoE. Sí. Entonces, a un paciente que puede tener el gen que lo hace más susceptible a padecer eso, pero que de repente no lo va a tener nunca, ya vive con esa espada de Damocles en la cabeza. Ya vive con esa espada de Damocles en la cabeza. Lo que pasa es que se ha hipertrofiado, creo que así, se ha hipertrofiado el diagnóstico de Alzheimer, porque en verdad, tanto el Alzheimer, que era una demencia, como el PIC, que es otra, son demencias preseniles. Cuando viene un tipo de 55 años y te plantea problemas que vos te das cuenta que no están acorde a su edad cronológica, vos te podés plantear un Alzheimer. ¿Cuál sería? Poneme un ejemplo de eso. Uno de los 55, casos ¿qué tal, doctor? Bueno, ¿Cómo le va? No. Vengo porque... No sé, estoy estornudando mucho. Y vos decís, ¿a qué viene? ¿Usted el que dice entendible y agradable Claro, siempre? sí. No, es así. El caso más flagrante que yo vi de Alzheimer fue la persona que tenía una venta de artículos escolares enfrente de mi consultorio. Un día viene y me dice, Coco, vos sabés, porque era vecino mío aparte Sí, de la vida. de la vida, sí, de la vida, Sí. en mi casa familiar. ¿Sabés que rompo las plumas cuando escribo? ¿Cómo rompe las plumas? Cuando le voy a hacer esta prueba la hizo, pero rasgando y impresionando mucho el papel. Sí. A los 3 meses, empezó con rigideces, a los 6 meses con esfínteres y a los 3 años se murió. Ese era Alzheimer. O los 4 años se murió. Como la lesión que da lo vascular es igual a la lesión que da el Alzheimer, como la lesión anatomopatológica, lo que se ve en el microscopio en un cerebro vascular, es la misma que da el Alzheimer, uno le tira Alzheimer a demencias que son realmente vasculares, por ejemplo, o tóxicas, o lo que fuere. Una persona de 80 años, 90 años no puede tener un Alzheimer, o puede tenerlo, pero es más probable que tenga una demencia vascular. José María, quédate que en el próximo bloque cerramos el programa Bueno. que estamos dando inicio a este cuarto de siglo, de esto sí se habla. ¿Te quedás? Sí, claro. Che, gracias por venir, ¿eh? Me jugaste una mala recién, me la choreaste. Bueno. Fue buena mía. No se Tenés que venir hace. un día a casa. No se hace eso. Te invité un día a casa para... Me elegiste hace 5 años. Sí, en vamos, silla de vamos, ruedas vamos. vamos a tener que poner. Así que apurate. Sí. Quédate. Sí, vale, ¿viste ¿Sabés lo que- Fernández? ¿Sabés lo que le ¿Viste metí- Fernández? ¿Sabés lo que le metí en el baño? Sí, ojo, Le que metí una estamos silla. en vivo, dale. ¿Qué No, pasó? no. No diga nada, no, pará.
Ya volvemos hoy a lo largo de todo el programa. Nos acompaña, es un gusto recibirlo, esta eminencia, que es el doctor José María Vicenti. Estábamos en vivo. Sí, ya volvemos. No, pero que no me haga eso. No.